Parece que hay un choque de valores, mucho más que una competencia democrática entre dos partidos políticos, dos fuerzas políticas, y me parece que este domingo la dignidad, el deseo de vivir una sociedad mucho más democrática va a triunfar mayoritariamente sobre aquellos que quieren la continuidad de un estado de cosas, que es desde el punto de vista, si se quiere, en términos de gestión y si se quiere en términos de valores, de ética social, de ética institucional, es un tobogán en caída, ¿no? ¿Y te sorprende o crees que en algún punto se ha neutralizado esta vida opulenta de justamente todos estos valores, digo, de gente que no le importa, digo, mostrarse o exponerse, digo, en un contexto del San Luis con el 62% de pobreza infantil, con estas cuestiones que ya rozan lo inmoral? Y lo delictual, porque la respuesta que le ha dado un colega hoy, el candidato a gobernador, el doctor Fernández, que entre otras cosas me sorprende el rostro, la perplejidad con que intenta dar una respuesta, la forma hasta desconectada, incoherente su respuesta, es porque el doctor Fernández, que es abogado, sabe que ese contrato que él le llama de asesor es malversación de fondos, es un delito. Si ningún Estado puede contratar a un empleado para que no trabaje, porque ahí hay una malversación de fondos, ahí hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque es la razón de ser de la relación laboral entre el empleado y el empleador. O sea, acá cualquiera designa a cualquier amigo para que no trabaje. Me parece que al colega le faltó repreguntar, esto es un aporte, Sí, sí. en esta vocación periodística que tenemos todos en la repregunta, si él como hombre de derecho, ¿cómo puede calificar esta relación laboral donde le pagan sin trabajar? Porque está evidentemente que él no trabaja. Y dice, bueno, no es presencial, pero si las relaciones y el trabajo son esencialmente presenciales, mucho más en la administración pública, porque si no es presencial, bueno, ley parece no es rigurosa, bueno, que ningún empleado público vaya a trabajar, que trabaje desde la calle, el día que quiera, el horario que quiera, no es así. Hay una normativa, el reglamento del empleado público, el estatuto, vale para los docentes, vale para los policías. ¿Cómo es esto de que se trabaja sin horario y sin cumplimiento de tareas? No, es un disparate hasta jurídico. Yo creo que ahí hay un delito. Bien. Por eso me parece que algún fiscal debería intervenir en esto. Lo mismo para el candidato Ponce. Asesor, ¿qué es asesorar? Y están todo el día en campaña. ¿Cuándo trabajan? Es un disparate, es un atentado a la inteligencia de los contribuyentes, que somos los que pagamos sus impuestos para que la administración pública, a través de sus funcionarios y empleados, presten un servicio público, pero no trabajan. ¿Qué es esto? Me parece que forma parte de un Sí, desparpajo inmoral que tienen, donde hay una ideología, si me permitís detenerme en sí, un tema, hay una sí, claro. ideología muy perversa, muy hasta delictiva, Sí, que dice que se llega a la función pública porque el Estado no es un instrumento para prestar servicios públicos, sino que el Estado es un botín. O sea, yo llego a la función pública, esto es un botín, y es piedra libre, es ahora o nunca. Entonces, manotean lo que encuentran, violan la ley, se enriquecen, exhiben esas riquezas malavidas. Me parece que forma parte de un estado de cosas que desde el punto de vista del oficialismo demuestra, entre otras cosas, una profunda degradación moral, ¿no? bueno, Y se muestran impávidos ante una pregunta que le hace tu colega en sentido común. ¿En qué trabaja? Asesoro. ¿Cuándo y dónde? Todos al aire, lo vale para sí. Ponce, lo vale para el Sí, doctor sí, 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 Fernández. sí. Inclusive quiere dar Ay, un argumento de decir que era el mismo sueldo que tenía en la justicia como ministro. ¿y qué tiene que ver? Porque Claro, cuando él era claro, ministro del Superior Tribunal, cumplía las funciones de ministro, claro. que es la cabeza del Superior Tribunal. Y yo estoy convencido, pues algo sé, pero cualquiera lo puede, de que cualquier, tanto magistrado, empleado del Poder Judicial como profesional del derecho, cuando concurría al edificio de los tribunales, generalmente se lo encontraba ahí cumpliendo su función. ¿Qué función cumple ahora? Claro. ¿Por qué le hay que pagarle 1.200.000 pesos? ¿Para hacer qué cosa? No, el desparpajo es absoluto. Y me parece que forma parte de una degradación no solo política, electoral, sino también moral de los dirigentes. Yo espero, porque yo siempre creo que
los males de la democracia se corrigen con más democracia, que este domingo el pueblo mayoritariamente de San Luis va a rechazar eso y va a exigir a los futuros gobernantes un comportamiento ético distinto y muy superior, desde luego. Está esto cuando hablamos, ¿no?, de desparramar miedo, infundir miedo. En realidad el miedo principal son de justamente quienes expresan, ¿no?, de donde sale el miedo a perder una situación de privilegio. En este caso, todo lo que has descrito, de que estamos hablando, de cómo se ha manejado el oficialismo provincial durante estos 8 años y particularmente durante estos últimos 4 años también. Pero te pregunto si ya estamos en 7 de junio, a muy pocos días de lo que es el domingo 11 de junio, comienza a aflorar lo peor de la política y si estamos en presencia de ver que la prebenda, que la prostitución política comienza a aflorar cada día más llegado al domingo. Yo creo, Emiliano, que empieza a florecer más que nunca, pues yo nunca he dejado de creer que eso siempre está, en todo caso sale mucho más a la superficie con más nitidez, lo peor de cierta política. Yo reivindico la política como vocación de servicio. Hay innumerables ejemplos, si me permitís, algo de la historia de San Luis. Por favor. O sea, es que hasta el 83 había una tradición política en San Luis de una gran ética de nuestros gobernadores. Voy a citar los últimos, de los 3 partidos mayoritarios que fue hasta el año 83. Obviamente hablando de gobernadores del que fueron los 3 principales partidos, el 63 al 66, que es Santiago Beso, del 58 al 62, que era el radicalismo desarrollista del doctor Alberto Domeniconi, y del 73 al 76 del peronismo de Elías Sadre. Esos 3 dirigentes políticos, democráticos, constitucionales, siempre vivieron antes, durante y después del ejercicio de la primera magistratura en su propia casa. Tuvieron siempre el mismo auto, tuvieron siempre los mismos amigos, nunca tuvieron custodia. Y hoy vemos un desparpajo, no solo de dinero mal habido en los últimos gobernadores, sino lo que es más grave aún, la cantidad de custodios que tienen. La pregunta es, ¿de quién se cuidan? Ellos sabrán. Por eso me parece que hay que recrear la política como era de nuestros abuelos, en el sentido de que el gobernador era un ciudadano más, que tenía desde luego la enorme responsabilidad de administrar la hacienda pública, pero sobre todo un cargo honorífico, era cuestiones del honor. Hoy es el botín. Bueno, así estamos. Por eso yo creo, y soy muy optimista, que este domingo, democráticamente, el pueblo de San Luis va a llamar al orden a su clase política y va a distribuir premios y castigos. ¿Crees que ya hay una masividad de lo que va a ocurrir? Digo, que el pueblo de San Luis sabe lo que va a ocurrir el próximo domingo, digo, porque desde el oficialismo provincial, como estrategia electoral, se desalentó un poco la concurrencia a votar, no se habló del 11 de junio. Ellos, obviamente, no han, al menos en los términos mediáticos e institucionales, y han bajado el valor al proceso electoral porque se llevan las de perder. Pero lo que sí han acelerado hasta lo grotesco la maquinaria electoral del soborno, de comprar votos, de hacer amenazas, de que si no los votan el día lunes no van a contar con esa situación laboral, que solamente pueden llegar a tenerla si los votan. Esta idea, que seguramente esta información que suministraron mucha gente de los planes sociales, de que los citaron en un lugar y les sacaban, parecía un campo de concentración nazi, les sacaban los celulares. Exacto. ¿Dónde se ha visto una cosa así? Un campo de concentración nazi. Bueno, el autoritarismo, sobre todo cuando tiene miedo, sobre todo miedo de perder una elección, muestra lo peor de sí. Esta mentalidad, si se quiere, policial, persecutoria. Bueno, todo eso creo, si tenemos un momento de enorme responsabilidad ciudadana y un sincero amor a la provincia, a nuestra sociedad y al futuro de sobre todo de nuestros hijos, de nuestros nietos, tenemos que cambiar, hay que ir a votar, y votar en sentido de defensa propia, defensa de nuestros valores, nuestras ideas, de la fuente de trabajo, y no permitirle que nos sigan apretando como si fuéramos niños chicos,
o estuviéramos en un campo de concentración nazi. Hace poco, la semana pasada, estuvo el candidato a gobernador Claudio Poggi aquí en los estudios de Radio Rivadavia, y yo le hacía alguna comparación, digo, ¿no? Si le tocase ser gobierno a la oposición, no sería o estaría lejos de aquellos índices de cuando fue gobernador del 2011 al 2015. ¿Cuánto crees que tardaría en un proceso sostenido del tiempo recomponer hoy el tejido social que hay en la provincia y sobre todo estos tristes indicadores de pobreza como el 62% de pobreza infantil? Digo, habrá que trazar políticas de Estado. Sí, desde luego. Algunas medidas tienen que ser de urgente, creo que Claudio en algún momento las ha dicho, de una manera muy didáctica, cuando dijo tal vez tengamos que postergar alguna obra pública, un dique, una ruta, pero tenemos que privilegiar, y esto es una tarea de urgencia, reconstruir el tejido social, sobre todo en los procesos de pobreza infantil y la consiguiente y terrible desnutrición infantil. Los estudios médicos más avanzados en el mundo dicen que un niño que recibe un mínimo de elementos nutritivos se le produce ciertos deterioros en su inteligencia, en su desarrollo cerebral, y ese niño que ha sido insuficientemente en cuanto a su alimentación genera con el paso del tiempo una cierta discapacidad laboral, entre otras cosas. Eso hay que atacarlo con urgencia. Habrá que postergar seguramente algunas obras públicas y habrá que tener un plan de urgencia en materia nutricional. Creo que los recursos están. Yo creo que Claudio algo dijo de hay que echar a los niños que tiene el gobierno, entre ellos estos dos que hemos mencionado, concentrar el esfuerzo ahí, y creo que sí, paralelamente hay que poner políticas de Estado que creen empleo, que restablezcan prioridades en la obra pública. Si ya no puede haber obra pública de tipo de mera ostentación o por un capricho delirante como hemos visto en estos años del gobernador, creo que cada obra pública tendrá que tener una medición racional, a través obviamente de los estudios específicos, del impacto en la creación de empleo, los servicios, cómo sirven esa inversión pública para hacer de palanca en el desarrollo de la economía, para que cree empleo. Todo ese tipo me parece que son cuestiones que son prioridades. Algunas de ellas no se resuelven de un día para otro, porque dependen incluso de políticas nacionales, pero creo desde la provincia de San Luis hay muchas cosas que se pueden hacer para luchar, obviamente con un buen gobierno nacional y con políticas adecuadas, y muchas cosas a nivel provincial para empezar rápidamente a atacar esta tragedia que es la pobreza y la pobreza infantil, con todas las consecuencias terribles que generan en el futuro. Juanjo, se nos viene el rotativo del aire. Agradecerte, como siempre, por los conceptos tan claros. Siempre es un placer hablar con vos. Y feliz día. Igualmente, gracias, muy amable. Juanjo Laborde Ibarra, ex legislador provincial, analizando lo que ha sido este tramo de campaña también y la realidad de San Luis y de lo que va a suceder el próximo domingo 11 de junio.